Invitamos a que estemos listos y que tengamos la palabra de Dios ahí abierta. Titulamos a nuestra meditación el mandato de instruir a nuestros hijos. Y bueno, creo que ya todos se dieron cuenta ahí de cómo el texto claramente dice: estas palabras que yo te mando hoy se las vas a enseñar a tus hijos. Y quiero iniciar con una pregunta: ¿quién educa a nuestros hijos hoy día? ¿Quién educa a nuestros hijos? Y quiero decirles que el tema de la educación es todo un tema, el tema de la educación. Y uno de los principales problemas en la familia, hay muchas situaciones que se dan en la dinámica familiar y en la pareja, es cómo educar. Porque cuando hay hijos, ahí cómo se educan a los hijos. Y ella dice: a mí me enseñaron así, que así se debe de hacer. Y él dice: no, yo lo sé hacer porque a mí me instruyeron que era de esta manera. Y eso se convierte muchas veces en una de las situaciones que crean controversia en la familia, cómo enseñarles. Y hay alguno que dice: no, pues yo digo que debe de ser así y aquí se debe de hacer de esta manera. Pero hoy día también se habla mucho de las reformas educativas. Fíjense que estoy hablando de reformas educativas porque en los últimos años ha habido varias reformas y uno dice: ¿cuál es la buena? ¿No? Dios me ha permitido estar siempre cerca de maestros, de profesores de carreras. Simple y sencillamente, mis dos papás, ustedes los conocieron, maestros. Mi mamá maestra por 54 años, 53, 54 años, mi papá también por más de 50 años maestros. Y en la casa siempre teníamos alumnos, mi papá maestro de educación especial, entonces teníamos en la casa a sordomudos que estaban aprendiendo ahí, no solo lenguaje de señas, porque no era su tarea enseñar lenguaje de señas, sino enseñar a hablar a los sordomudos. Ese era el trabajo, y ahí oíamos todo esto y veíamos todas las formas y todo, ¿no? Pero no solo eso, sino que la familia, tanto de papá y mamá, fueron maestros, entonces siempre hemos estado inmersos en esa área, con ese ambiente de los maestros. Y recuerdo un tiempo en que la educación y los maestros eran respetados. Pero ahora la educación y los maestros son muy cuestionados y señalados, ¿no? Antes el maestro tenía autoridad para reprobar a los niños, ¿sí? Yo quiero preguntarles a los maestros de hoy, sobre todo de la educación básica, si tienen esa autoridad para reprobar a los niños, porque yo lo que escucho es que si un niño reprueba, bueno, así empezaron: es tu culpa porque tú no le sabes enseñar bien. Si un niño reprueba, tú como maestro eres el que tienes la culpa, ¿no? Y después, pues la actitud de algunos maestros: bueno, si esto va a afectar en mi currícula, en mi forma de que me ven, que si yo repruebo, pues paso a todos. Me he encontrado profesores de ese tipo, ¿no? Y hoy día vemos, y luego nos preguntábamos, mi esposa y yo, conociendo a diferentes personas, decíamos: ¿se sacó 10? ¿Tiene 10 en todas las materias o esto? Entonces, hoy día los cuestionan y les dicen a los maestros: ¿por qué reprobó a mi hijo? ¿Por qué reprobó a mi hijo? ¿No? Ya, no sé, ustedes probablemente han visto esa caricatura donde antes los papás y el maestro regañando al niño, ¿no? Y ahora los papás y el niño regañando al maestro, ¿no? Que eso suele ser lo que está pasando hoy día. Entonces, eso nos da una idea de por qué de repente vemos a jóvenes que salen de la educación básica o salen de diferentes niveles académicos y dicen: no saben leer. Están en la universidad y
luego dicen, me he encontrado algunos que dicen, tienen esas faltas de ortografía, está en la universidad y tiene... ¿Y qué hablar de los libros de textos? Fíjense, les estoy hablando de la educación y que quién quiere educar a nuestros hijos, ¿no? De los nuevos libros. Sí ha sido una polémica no solo educativa. Les quiero decir que la Iglesia Nacional Presbiteriana de México sí emitió un comunicado a la Secretaría de Educación Pública sobre nuestra posición como iglesia acerca de los libros de texto y sobre su contenido, y que no es el adecuado. Y recientemente, en la pasada reunión de presbiterio, en este mes de enero que acabamos de tener, se está proponiendo que algunos hermanos de la UMI, Unión de Maestros de nuestro presbiterio, están proponiendo que se mande otro comunicado, que se haga otro estudio sobre diversas situaciones que se han encontrado en los libros de texto. Y no quiero decir solamente de cuestión de ideología de género, sino de otras cosas que se pretenden enseñar a través de estos medios. La educación con los niños siempre ha sido un tema, y si pensamos, por ejemplo, en estos movimientos sociales que ha habido a través de la historia, por ejemplo, si ustedes recuerdan a un Hitler, ¿qué hacía con los niños? Los adoctrinaba, ¿no? Si recordamos también o vemos a los países de cierta índole, cómo quitan y sacan completamente a los niños para adoctrinarlos. Hoy a nosotros nos ha tocado ver, porque tenemos nietos ahora, antes con la hija y ahora nietos, diferentes situaciones que antes se nos hacían un poquito raras, ¿no? O extrañas. Antes no había ninguna situación con que en las escuelas se celebraran, o quienes de nosotros no estuvimos en una celebración del Día de las Mamás en las escuelas, porque en el último tiempo nos encontramos con una situación de que en el kinder, donde se encuentra la más pequeñita, dijeron, aquí ya no vamos a celebrar el Día de las Mamás y el Día del Papá. ¿Por qué? Porque es violencia hacia algunas personas dentro de la escuela. Y eso está ocurriendo aquí, y estamos viéndolo en diferentes situaciones. En lo personal, considero que nuestros hijos y nosotros mismos, repito, nosotros mismos, no solo a través de los libros de texto, las escuelas y esto, estamos siendo enseñados o adoctrinados o movidos hacia diferentes situaciones. Entonces debemos estar muy atentos a cómo se están educando nuestros hijos, qué están aprendiendo ellos, qué estamos nosotros mismos aprendiendo y cómo estamos haciendo las cosas. En la iglesia me he encontrado con situaciones fuertes, digo yo fuertes porque al verlas, me he encontrado hermanas, no en esta iglesia, ¿verdad? Van a decir, no en esta iglesia, que dicen, a mi hijo nadie le va a decir lo que debe de hacer. ¿Por qué? Porque algún maestro en la escuela del departamento infantil, o alguien le dijo a uno de los líderes de la iglesia, niño, no hagas esto. Y entonces van con el pastor y le dicen, oiga pastor, ¿qué le quiero decir? ¿Que sabe qué? Que a mi hijo nadie le va a decir lo que tiene que hacer. O niños, o jóvenes, adolescentes, pues que de repente les pedíamos a los diáconos, oigan, aquí no tenemos atrio, ¿verdad? Pero le decíamos, los jóvenes andan allá afuera, invítenlos a pasar, ya empezó el culto, invítenlos. Entonces iban los diáconos a decir, pasen al culto. Y los niños, los jóvenes, pues la forma en que le contestaban a los diáconos o a los oficiales de la iglesia para que pasaran al culto, pues no era la más adecuada. Bueno, nuestro texto, dijimos que nuestro tema es el mandato de instruir a nuestros hijos. Dios, lo que hemos estado hablando, estamos hablando en el Pentateuco y hablamos del libro de Números y estamos hablando ahora del libro de Deuteronomio,
y hemos visto cómo Dios formó o estaba formando a una nación. Y de 70 personas que entraron a Egipto, ¿cómo salieron? Más de 600,000 hombres, 600,000 hombres de edad de guerra, ¿no? Y cómo Dios está instruyendo a una nación, cómo le está dando instrucciones precisas sobre qué hacer. Hemos estado hablando cómo el libro de Números parecía que era un manual para no recibir la bendición. La semana pasada hablamos acerca de lo que hace ver o lo que iba a hacer ver inteligentes al pueblo de Dios. ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso? Hablamos de las generaciones y mencionamos que hay generaciones que han buscado hacer las cosas conforme a lo que Dios pide. Generaciones, no solo una persona, sino un grupo de personas, toda una generación que buscó agradar a Dios. Y hay generaciones, como esa generación que salió de Egipto y que no entró a la tierra prometida y que estuvo 40 años hasta que toda esa generación murió. Y dijimos, el libro de Números parecía un manual para los que no querían recibir la bendición, los que no querían entrar a la tierra prometida. Sin embargo, el libro de Deuteronomio es este manual para los que sí entraron y los que tomaron posesión de la tierra prometida. Hablamos del capítulo 4 y dijimos, bueno, lo que realmente hace que los demás vean, esta es una nación fuerte, inteligente, sabios, es cuando esa nación conoce la ley de Dios y la cumple. Entonces, conocer la ley y cumplirla era lo que iba a hacer que los otros pueblos vieran al pueblo de Dios como un pueblo grande, poderoso, sabio, porque decían, son sabios porque tienen sus reglas, tienen sus estatutos y los cumple, se ve que lo hacen. Entonces, Deuteronomio es la repetición de la ley. Entre el capítulo 4 que vimos la semana pasada y este capítulo 6, pues bueno, está el capítulo 5, ¿verdad? Todos van a decir, ¿qué pasa en el capítulo 5? ¿Tienen su Biblia abierta? Bueno, se repiten los 10 mandamientos. En el libro de Éxodo, capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos. Aquí en el capítulo 5 se vuelve a repetir los 10 mandamientos. Pero miren, hay algo muy interesante. Porque aquí lo que Moisés les dice al pueblo de Israel, a esta nueva generación, es importante. Fíjense el versículo 2, 3 y 4. Antes de darles o de repetirles los 10 mandamientos. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte, en medio del fuego. ¿Sí se dan cuenta lo que está diciendo? Esa generación que se quedó atrás y que unieron nuestros padres, dice, a lo mejor algunos de ustedes van a decir, esos mandatos Dios se los dio a nuestros padres, pero ya ellos quedaron, ahorita nosotros tenemos otras nuevas instrucciones. No, lo que está Moisés diciéndoles, ese mandato, sí, los dio Dios en aquel tiempo para ellos, pero es para nosotros hoy aquí. Hoy día la cuestión de la ley de Dios, cuando vimos los 10 mandamientos, la pregunta era, ¿los 10 mandamientos están vigentes hoy? Y vimos como sí, efectivamente, los 10 mandamientos, la ley de Dios está vigente hoy. Muchos cristianos se escudan en decir, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. No, realmente vimos como el Señor Jesús nos sube el nivel de compromiso, ¿verdad? Entonces, dice aquí Moisés, eso es para nosotros hoy. Eso es algo que nosotros debemos cumplir. Y entonces repite los 10 mandamientos. También hablamos de esa parte de ese pasaje donde habla sobre cómo el pueblo estaba temeroso junto al monte, oyendo, viendo que humeaba el monte. Y ahí le titularon, si ustedes lo tienen, terror, ¿verdad? El terror del pueblo, ¿sí? Tienen su Biblia ahí.
Me encontré ahí un texto que me pareció un texto de oro, un texto precioso, que es el versículo 29. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un texto de oro, un texto precioso? Porque Dios expresa su deseo de cómo quiere ver a su pueblo, qué es lo que espera de su pueblo. Fíjense, versículo 29 del capítulo 5. ¿Quién diera, porque está con signo de admiración, quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen? Dios está hablando de su pueblo, ¿no? ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios está diciendo, ¿quién diera que me temiesen y que me obedecieran? Y yo aquí me estoy imaginando, sí, al Padre Celestial, y me imagino a muchos padres. ¿Quién no quiere de los padres ver lo mejor para sus hijos? Y Dios está expresando, yo quiero que a mis hijos les vaya bien. La forma en que les puede ir bien, y ahí dice dos cosas. Uno es que me teman y otro es que me obedezcan, que guarden mis mandamientos. Si ellos me temen y me guardan mis mandamientos, les va bien. ¿Quién diera? Y los padres muchas veces queremos que les vaya bien a nuestros hijos y decimos, ay, hijito, obedece, haz esto y esto, porque quiero que te vaya bien. A veces los padres, estudia, pórtate bien, o haz esto, trata de... Pero a veces los hijos, cabezas duras que somos, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo y decimos, mi papá no me quiere porque me pone estas cosas tan difíciles. Y mucha gente piensa así de Dios. Dios es un Dios impositivo y no ve la mayoría que lo que Dios quiere es la bendición para nosotros. Dios quiere ver algo en nosotros y es que le temamos y que le obedezcamos. Queremos que nuestros hijos estén bien. Aquí, si vamos ya a nuestro capítulo, el capítulo 6, en los primeros textos hay muchas cosas interesantes que podemos resaltar. Dios quiere que a su pueblo le vaya bien. Dios quiere que a su pueblo le vaya bien. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, fíjense, leo los primeros versículos del capítulo 6. Yo sé que ya lo leímos, pero me gustaría que sí lo tengamos todos bien claro. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. O sea, Moisés les acababa de repetir los 10 mandamientos. Dice, estos son los mandamientos. Ya se los di, tienen que repetirlos, ¿no? Versículo 2. Aquí está otra vez esta palabra. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida ponerlos por obras, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu plan. ¿Para qué es que Dios está dando estas instrucciones? Para que nos vaya bien. Y a veces les decimos a nuestros hijos, ¿verdad? O les hemos llegado a decir, yo quiero lo mejor, yo te digo esto y yo sé por qué te lo digo. Y a veces el hijo dice, no, pues es que tú no me entiendes por qué me estás diciendo eso. Hay algo que quiero puntualizar y que nos enseña el pasaje. Y eso, los que han estado conmigo en algunas clases, siempre también se los menciono, se los digo. Si nosotros queremos enseñar,
lo primero es que tenemos que aprender. Y Dios le dice eso al pueblo, ¿no? Ustedes tienen que enseñar esto a sus hijos, pero primero tú lo tienes que aprender. Para que tú lo puedas enseñar, lo tienes que aprender. ¿Y qué es lo que hay que enseñar y aprender? Aquí hay dos palabras en todo este pasaje, dos palabras que son contrastantes, pero que Dios nos pide que hagamos. Es el más grande mandamiento también, pero que a simple vista uno dice, ¿cómo es posible que Dios por un lado me pide esto y también me pide esto? ¿Cuáles son estas dos palabras? Temor y amor. ¿Por qué Dios me pide que le tema? ¿Qué es que yo tema a Dios? ¿Y qué es que yo le ame? Porque son dos palabras que así a simple vista, Dios quiere que le tema. Sí, ¿cuántas veces ya lo vimos en el pasaje? Que tema, que me tema. ¿Qué es temor de Dios? Algunos dicen, temor es respeto. Pero yo quiero decirles que temor es temor y pavor. Porque la Biblia sí dice temor. Y lo dice en una forma muy fuerte. Y si leyeron los pasajes que vimos la semana pasada, dice que el pueblo cuando oía la voz y estaba y que le dijo a Moisés, no, nosotros no queremos hablar, porque dice que les sonaban las rodillas, o sea, se oía cómo chocaban sus rodillas del miedo que tenían, del temor. Y dice, pero Dios dice, que me teman. También varias veces he puesto este ejemplo y les he dicho, ¿ustedes han estado junto al mar? ¿Quieren entender un poquito el temor de Dios? ¿Ustedes han estado junto al mar? ¿Es bello el mar? ¿Sí? ¿Es bonito el mar? ¿Hay muchas cosas buenas en el mar? Sí. ¿Hay que respetar al mar? ¿Hay que temerle al mar? ¿Sí? Yo no sé si ustedes han estado en algún momento, bueno, ni preguntarle a los de Acapulco ahora que fue el OTI, ¿verdad? Pero alguna ocasión a mí sí me ha tocado ver y oír el mar. No sé si a ustedes les ha tocado oír cuando cae un rayo, un relámpago en el mar. Me ha tocado ver rayos que caen y muy cerca, por cierto. Aquí enfrente hay un pararrayos y de repente cae rayos aquí. Pero nos ha tocado, una vez venía con mi esposa, veníamos manejando y cayó el rayo y cayó un árbol. Acabamos de pasar, ¿verdad? Nos tocó ver cómo cayó sobre el coche que venía atrás de nosotros. El árbol, o sea, es impresionante. Pero les puedo decir que también oír cómo cae un rayo en el mar, el sonido, si ustedes, hay gente que dice, ay, cayó un rayo y me da miedo. No, óiganlo cuando caigan en el mar y van a ver el sonido que se produce. O una tormenta o ver un mar embravecido. Es algo que hay que temer. El temor en la palabra de Dios, el temor a Dios, es realmente que nosotros comencemos a visualizar qué grande, qué maravilloso, qué poderoso es Dios. Es algo mucho más grande que el mar. Dios es. Tú has visto tal vez en películas y eso cómo se ven las olas ahí y todo eso. Pero, o tal vez lo has visto, lo has vivido, ¿no? Pero si eso te parece grande o algo que hay que temer y respetar, Dios es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más temible. Es hermoso. Y lo que Dios nos está mostrando y diciendo y pidiendo cuando habla de que le temamos es que nosotros ni nos damos idea de lo grande que es Él, y por eso a veces como que se nos hace fácil muchas cosas, pero si entendiéramos lo grande que es Dios, entonces temblaríamos. Pero Dios quiere nuestro bien, lo que está diciendo este pasaje, y por nuestro bien
nos conviene saber lo grande, lo maravilloso, lo poderoso que es Dios. Fíjense, hablando de la enseñanza, y me imaginaba un padre pescador enseñándole a pescar a su hijo en el mar. Le enseñará a un padre pescador que quiere lo mejor para su hijo. Bueno, sí, el mar está muy bonito, tenemos muchos beneficios, como lo mencioné hace un momento, pero hay que respetarlo y hay que tenerle miedo. ¿Se han metido a nadar al mar? No es lo mismo que nadar en una alberca, ¿verdad? Hay que respetarle y hay que tenerle miedo. Entonces Dios nos pide que le temamos, por un lado. Y entonces, por otro lado, nos pide que le amemos. Y aquí viene la pregunta también para muchos, porque de repente dicen, ¿me pueden ordenar que yo ame a alguien? ¿Se me puede dar una orden para que yo ame a alguien? Porque existe a veces esta pregunta o esta confusión en algunos, como pensar de que, pues, ¿cómo es posible que me piden que o me ordenan que yo ame a alguien? ¿Por qué existe esta confusión en algunas personas? Porque piensan que el amor se trata simplemente de un sentimiento, ¿no? Pero el amor no es un sentimiento, lo hemos explicado varias veces. ¿Puede el amor ser un mandato? Sí. El amor no es un sentimiento, no es, hoy sí siento bonito. Bueno, hemos explicado que el amor es una decisión de cuidar, de proteger, de proveer. Repito, una decisión de cuidar, de proteger, de proveer. ¿Dónde vemos esto? En Efesios 5. Efesios 5. Cuando habla del esposo que debe amar a su esposa como a sí mismo, y el que se ama a su esposa como a sí mismo, entonces dice, la sustenta, la cuida, la ve, y está definiendo lo que es el amor. Fíjense, algunos cuando hablan del amor piensan en el amor como, ay, cuando ven bonito y todo, ¿no? La relación de pareja, por ejemplo, escuchaba esta semana, dice, está en 4 etapas, decían, es lo que escuchaba esta semana. ¿Cuáles son las etapas de una relación en pareja? El enamoramiento. El enamoramiento, muchos describen que es cuando están ciegos. Sí, porque no ven y no ven, ¿no? Porque no le ven ningún defecto, dicen, ay, el enamoramiento, ¿no? Piensan que todo está bien. La segunda etapa es cuando, los que piensan que no tienen ningún defecto, comienzan a hacer planes. Somos el uno para el otro, la media naranja, y ya comienzan a planear y todo eso. La tercera etapa es la que es muy difícil para todos. Es la etapa de la realidad. Cuando descubren la realidad, cómo es. Y hay que luchar y hay que esforzarse por atender lo que es la realidad, porque la realidad, si me hubieran dicho que eras así, no me hubiera metido para nada contigo, ¿no? O si hubieras dicho que iba a pasar esto, híjoles, ¿no? Y entonces comienza la cuestión de la realidad. Pero la cuarta etapa es la mejor, realmente la interesante, es la madurez. Cuando ya sabes cómo son las cosas, realmente lo aprendiste, lo viste, pero has decidido amar. Y fíjense, el mandato de Efesios 5 para los esposos es: ama a tu esposa. No importa que ande despeinada, no importa que no se haya maquillado, no importa que a lo mejor se enojó, y ama a tu esposa. Es un mandato. Y Dios nos pide que lo amemos a Él. Es un mandato. No solamente es un mandato, es el más grande mandamiento. El Señor Jesús así lo dijo y citó exactamente este pasaje. El más grande mandamiento es que amar a Dios. Es una decisión. Es una decisión, les dije, de proteger, de proveer
para Él. ¿Realmente podemos cuidar nosotros a Dios? ¿Protegerlo? No, más bien Él es el quien nos protege, ¿verdad? Pero sí podemos ser defensores de la fe, ¿verdad? ¿Podemos proveerle a Dios algo? No, Él es el que nos provee. Y Él dice, mía es la plata y mía es el oro, ¿tú qué me vas a dar? Pero qué bendición, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces fíjense estas dos cosas que son un contraste, el temor, que Dios nos pide que reconozcamos quién es Él, su grandeza, su poder, su majestad, y que realmente lo respetemos. Y cuando entendemos esto, entonces dejamos de hacer muchas cosas que se nos hacen fáciles hacer, porque saben, por ejemplo, si entendemos la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes, y sí, hoy día en todo el mundo están de moda las cámaras, ¿verdad? Reconocimiento facial. China, ¿no? Ya saben, aquí está entrando fulanito y fulanito tiene este historial y todo. Y mucha gente tiene temor de las cámaras porque lo vean. Pues Dios te está viendo todo el tiempo, Él no necesita de cámaras ni de reconocimiento. Y sabe lo que estás haciendo, que es bueno y malo, y así es que cuando estábamos haciendo cosas malas, sabe perfectamente. Sabe incluso nuestras intenciones de nuestro corazón. Si sabemos y conocemos la grandeza, la magnitud, el poder de Dios, entonces hay que tenerle miedo. Mucha gente piensa, nadie me ve. No, Dios sí nos ve. Dios sí sabe. Entonces, tenemos que hacerlo. Aprenderlo primero primero nosotros, reconocer su grandeza, su poder, temerle y amarle. Amarle. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Y qué más dice el texto? Con todas las fuerzas. Lucas, Marcos, Mateo también cambian la expresión de fuerza. Bueno, Lucas y Marcos dice con todas las fuerzas, con toda tu mente. Mateo cambia la palabra y dice con toda tu mente. Cuando hablamos de la mente, es cuando algo lo pensamos, algunos dicen, le damos vuelta, lo razonamos y entonces voy a amar a Dios, y amar a Dios es algo que lo voy a pensar, lo voy a razonar y lo voy a realizar. Hace poco les hablé también de lo que algunos científicos habían descubierto en el corazón, que sí tiene neuronas, entonces que el corazón sí siente y sí expresa voluntad y todo, aunque es mínimo, pero que la Biblia no se equivoca cuando dice con tu corazón. Y a veces nosotros usamos la expresión del corazón, pues es algo, no, con tu voluntad, con decisión, con tu alma, en lo más profundo de tu ser, tu consciente, tu subconsciente, todo. Que ames al Señor con todas tus fuerzas, que te esfuerces por hacer. Primero lo tenemos que aprender nosotros. Y entonces, cuando lo aprendemos, va a ser más fácil compartirlo, enseñarlo a nuestros hijos. Que esa es la instrucción que nos está dando, ¿verdad? Versículo 5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Otra vez, repite, una palabra que se repite constantemente aquí es corazón, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Diario, todo momento, tu vida cotidiana, lo que haces todos los días, tu andarte, tu levantarte, tu acostarte, tu salir a trabajar, tu regresar, tu ir a la escuela, la plática, todo tiene que ver o debe tener que ver con nuestro amor a Dios, con nuestro deseo de servirle,
con nuestro deseo de glorificar a Dios. Todo. Hasta su arreglo personal, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Se las atarás como señal. ¿Te quieres darle una pulserita? Ah, bueno. Están muy de moda las pulseritas. Y luego, esta semana veía a una persona que le llevaban una pulsera y dijo, es que me están haciendo el mal de ojo, una cosa así. ¿Qué? A ver. Se me hizo raro porque era una persona que decía ser religiosa, ¿no? Y entonces, no cristiana evangélica, ¿no? Pero ella aparentemente, no, todo, gracias a Dios. Pero le llevaron, esto te va a hacer mucho bien, porque si te están haciendo mal y esto, usa tu pulserita y todo. Y ahí una señora, por cierto, poniéndose su pulserita, porque era lo que la iba a cuidar para. Lo que hacemos, lo que vivimos, cómo nos vestimos, cómo hacemos. Y a veces nuestros hijos se visten como se visten y no nos gusta cómo se visten, pero nosotros no les hemos enseñado a amar a Dios y a temerle a Dios. Y que vean lo grande y lo maravilloso que es Dios, porque nosotros mismos no lo hemos experimentado. El versículo 4, algunos van a decir que me lo salté, es un versículo muy importante, conocido como el Shema. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, Israel. Y se dice que esta expresión, oye, Israel, Hine Israel, oye, Jehová nuestro Dios, en quien nosotros creemos, en quien nosotros confiamos, el que nos prometió que nos iba a sacar de la tierra de Egipto, el que ha venido guardándonos, el que tiene la promesa de estar con nosotros en todo momento, el que subsiste por Él mismo y nada hay más poderoso que Él. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Algunos, sobre todo los judíos, les cuesta trabajo ver la parte de la Trinidad en este texto, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ustedes hablan de tres, ¿no? Pues el primer nombre de Dios en la Biblia es el Dios plural, Elohim, ¿no? Elohim. La terminación im en el hebreo tiene que ver con el Dios plural. Y vemos como en varias ocasiones el pasaje dice hagamos, veamos, y está hablando siempre en plural. Sin embargo, el Dios que existe por Él mismo es Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué es lo que tenemos entonces que enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo los tenemos que adoctrinar? Bueno, primero tenemos que adoctrinarnos nosotros y no dejar que tan fácilmente nos adoctrinen. Las tiendas comerciales nos quieren adoctrinar, nosotros nos queremos adoctrinar. No nos damos cuenta. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces tenemos que poner atención en eso. Entonces cuando nosotros lo vemos, lo entendemos, lo asimilamos, entonces es mucho más fácil transmitirlo a nuestros hijos. Para que te vaya bien, para que los demás vean que tú eres el Hijo de Dios, que tienes la bendición, para que te vaya bien, para que te vaya bien. ¿Cuál es la invitación? Sí, ya voy a concluir. ¿Cuál es la invitación que nos hace el pasaje? Podríamos decir, la invitación es que eduques bien a tus hijos. No, la primera invitación es que nosotros nos eduquemos, que tengamos el temor de Dios, que lo amemos con todo nuestro corazón. Esa es la primera invitación. Si tú no has reconocido la grandeza de Dios y no conoces su majestad, tampoco conoces tu miseria. Porque tú y yo a lo mejor podemos estarnos sintiendo muy, cuando no nos damos cuenta de lo grandioso y lo maravilloso que es. Entonces, la primera invitación es, teme a Dios, reconoce quién es Dios
y que es algo que hay que considerar todo momento. La segunda invitación, ámalo con todo tu corazón, tu vida, tu razón de ser. Cuando uno ama, no le importa más que eso. Lo que uno ama, veo a los novios que, aman, pero veo también a las mamás que aman a los hijos, no le importa más que eso. Bueno, Dios quiere que Él sea nuestra prioridad y que lo veamos así y le amemos con todo nuestro corazón. Esa es la primera invitación. La segunda es, viene una generación atrás. Gracias a Dios porque hemos tenido más niños. Viene una generación atrás. Tenemos que pasar la estafeta. Tenemos que transmitirlo. Tenemos que enseñarles. No es fácil, no es una tarea fácil. Yo diría que es una tarea muy difícil. Lo mismo porque les digo que he estado con maestros, pues sí es una tarea difícil y es una tarea que hay que respetar, enseñar. Antes eran muy, muy reconocidos los maestros. Se hablaba, las personas reconocidas, llegaba usted a un poblado y decían, ¿quiénes son las personas? El cura, el médico y el maestro. Así como que, ¿quiénes son las personas? Cura, médico y el maestro. Hoy dicen los maestros, ¿y esos quiénes son? Los que hacen la manifestación. No. Hoy Dios nos ha invitado a que cada uno de nosotros seamos maestros. Un discípulo es un aprendiz, pero lo que dice la Biblia es que todos somos o todos debemos hacer discípulos. Cuando nos está diciendo que debemos hacer discípulos, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Tienes que ser maestro. ¿O no? Sí nos está diciendo eso. Nos tenemos que darnos a la tarea. Y los más cercanos a nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, son con los que debemos de comenzar. Ahí está la invitación. Ahí está la invitación. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú sabes todas las cosas, sabes en qué hemos fallado. Y Señor, queremos suplicarte que tu gracia, tu bondad, tu misericordia obre en nuestras vidas. Perdónanos si no hemos estado instruyendo en la manera adecuada, si nosotros mismos nos hemos instruido y no tenemos ese temor o ese amor, Señor. Que sea algo que tengamos presente todo el tiempo, como hijos tuyos. Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos la honra y la gloria. Y te suplicamos tu gracia, tu bondad. Bendice a tu iglesia, que podamos, Señor, cumplir con esta tarea que tú nos has dado, para que nos vaya bien. Para que tú bendigas, Señor, a tu iglesia. Pues te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.